5 canciones, 5 del día de la fecha. Quédense hasta el final porque vamos a contarles una novedad, a ver qué les parece, si aprueban la moción, si desaprueban. Vamos a tratar de que la comunidad que está creciendo despacito pero sostenidamente participe, ¿no? Por supuesto. Canción número 1 del día de la fecha, estos son los High Dials, banda oriunda de Quebec, Canadá, claro. La canción que elegimos se llama Teenage Love Made Me Insane, como el título, que es el amor adolescente me volvió loco, pero lo que es la edición, el disco del año 2010. Esta banda vendría a ser como unos zombies o The Who, mezcla de bien 60, la cosa tiene mucho sabor 60 acá, mezcla de eso pero con la actualidad, con moderno, digamos. Tiene mucho que de los Stone Roses también, una cosita medio bailable. Y este es el cuarto disco de los High Dials. La canción Teenage Love Made Me Insane vendría a ser, digamos, una relectura de esa música, pero para el siglo en que estamos viviendo. Canción número 1. Número 2. Sneaking Suspicious. ¿Cómo sería esto la traducción? Sería como escabulléndose, sospechando. Así, mira la cara del Libri Lobo, el cantante de los Feel Goods. Sneaking Suspicion es el tercer disco y es el último con Wilco Johnson, que sería reemplazado en el siguiente, en Be Seeing You, por Chick Pie Mayo. La canción que elegimos acá, que es la 2 del día de la fecha, se llama You'll Be Mine y es un cover de Willie Nelson. Suena así, miren. Oigan, mejor dicho. Así que, mirá cómo estaba el Alibi Club, y ahí estaban los dos ahí medio franeleando, qué sé yo. Bueno, tercer disco. Y después de este viene el que hay que llevarse a la tumba de los Feel Goods, que es el en vivo. El en vivo Stupidity. Número 3. En Beef and Smiles. A ver quién lo tiene acá. A Mr. Bardon. Eric Bardon. Y los New Animals. Aunque acá ya no se llamaban los New Animals. Escuchen cómo suena esto. Qué cantante Eric, ¿no? Este disco es Every One of Us. Es Eric Bardon, ya en la segunda formación, donde no queda ninguno de los integrantes originales. Y bueno, pone pro a California Bardon y estaba en pleno trip egocéntrico psicodélico. Y bueno, es otra cosa esto, ¿eh? Este disco, que es el segundo de esta segunda formación, probablemente sea el más flojito. Pero bueno, los puntos altos son altísimos. Me parece que el problema acá son esos dos temas hablados que son un plomazo total, plomazo absoluto. La versión de Saint James Infirmary, para seguir con el blues, es una prueba, un estándar clásico de blues. Es una prueba fehaciente de que Eric Bardon es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Canción número 4, miren que viene acá, nada menos que el gran Loquillo y los trogloditas, tío. Y esta es la canción del día de la fecha. Se llama María. Y este es el primer disco debut. Miren qué linda edición. Esta es una reedición, 30 años, que salió hace poquito, está buenísimo. Trae un DVD, qué sé yo, que por supuesto nunca lo vi y probablemente tampoco lo vea nunca. Año 1983, España, caía Franco y se venía el reviente en la península ibérica. Y me parece que la gran virtud de este disco y de Loquillo en general es la capacidad que tiene de no tomarse en serio, de cagarse en todo, de reírse de todo. María es una chica que tiene problemitas psicológicos, pero el tema lo que tiene bueno es que va a toda velocidad, tipo Marky, ¿viste? Con el hi-hat. Y es un power pop, digamos, como tiene algo que ver con Tequila, la banda contemporánea también española. Y este es el último tema del día de la fecha, y acaba la consulta, que la digo al final, claro. Este disco se llama Blonde on Blonde Revisited. Blonde on Blonde es probablemente el primer disco doble de la historia del rock. Antes los discos de rock no había discos dobles, eran los de ópera sí, pero en el rock no. Así que Bobby Dylan, aquí en 1966, graba Blonde on Blonde, y la revista Mojo, la revista inglesa Mojo, saca esta compilación imitando el disco exactamente igual. Acá tiene el póster clásico de Milton Glaser. A ver si lo puedo ver. Ahí está, mirá. Es increíble. Esto es una obra en sí misma. El póster clásico de Milton Glaser,
Ahí va. Y la canción que elegimos acá, miren los artistas que tiene este disco, está buenísimo. Son Phosphorescent, Chip Taylor, Steve Gunn, Kevin Morley, ese no sé quién es, Marisa Nadler, por supuesto, Riley Walker, buenísimo. Thomas Cohen, que no sé si será el hijo de Lenny, de Leonard Cohen, pero la que elegimos es la última, que si alguien se acuerda del disco original ocupaba toda la cara 4, enterita. Es Sad Eye Lady of the Lowlands. Tema... Bueno, Dylan, ¿qué podemos decir de Dylan? Lo que sí podemos contarle, Jim Roll, que es el productor de, yo me acuerdo por ejemplo de Sonic Youth, Pavement y ¿quién más? El Wilco, por supuesto, ¿no? Pero no me acuerdo de si había otros. Jim Roll, que también tiene una carrera como solista. Lo que queríamos adelantarles es que quizás el mes que viene vamos a hacer un mes todo dedicado a Bob Dylan, así que si les parece bien, pongan un comentario, un pulgarcito, lo que sea. O cáguenme de puteadas, también es una opción. Amigos, 5 canciones, 5 Big Files, día bucólico.